Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Hoy quiero hablar de la transformación interna. Quiero hablar de la transformación de Dios. Queridos hermanos, el dilema del hombre es que siempre tiene dentro de sí una parte íntegra de Dios, sea creyente o no sea creyente, conozca el Evangelio o no conozca el Evangelio. Hay una parte de Dios innata que vive dentro de cada ser humano. Esto que todos conocemos como conciencia nos hace sentir lo bueno y nos hace sentir lo malo. Y el hombre quiere cambiar. El hombre quiere ser mejor. La humanidad entera gime por ser restaurada, por ser cambiada. Lamentablemente nadie puede cambiar por sí mismo. Hay todo tipo de ayuda, hay todo tipo de organizaciones, y qué bueno que existen. Pero ninguna entidad humana puede transformar la conducta, puede transformar el espíritu, el deseo inédito de buscar a Dios. Dentro de esta condición encontramos, por ejemplo, el Salmo 51, que es el epicentro de una transformación interna, de la lucha, podríamos decir, de los deseos, de los impulsos de la carne, contra el deseo genuino del espíritu de querer ser libre. El Salmo 51, en su verso primero, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí el salmista está apelando al único aliciente, a la fuerza motriz que constituye el universo, para poder pelear su batalla interna, para poder ser libre, no del pecado, sino de los deseos, que son la base donde se siembra el pecado, donde fecunda el pecado. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es por eso que nadie puede ser salvo por obra. Nadie puede decir que ha dominado completamente, sino que dependemos de la misericordia de Dios. Conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí el salmista está rindiendo todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, diciendo: Señor, haz algo, porque yo definitivamente no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Yo necesito que tú lo hagas. Yo me voy a dedicar a buscarte, a servirte, pero yo quiero que tú lo hagas, porque yo no lo puedo hacer. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nótese que en este tiempo nuestro Señor Jesucristo no había muerto y no había resucitado, y no teníamos todo el Nuevo Testamento, donde tenemos la regeneración, donde tenemos la restauración, donde tenemos la justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tomando esto como alma mater, encontramos en el verso número 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Esta es una oración privada. David no está publicando sus desdenes, desvaríos y debilidades delante del pueblo. Él está en una comunión íntima con Dios, donde realmente él se está despojando y le está diciendo a Dios, igual que usted y que yo, cuando llegamos a la cama antes de dormir y decimos: Señor, realmente yo pensé esto, yo dije esto, yo hice esto. Señor, por favor, ten piedad de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Por mi misma naturaleza. Esto es lo que encontramos allá en el capítulo 8 del libro de Romanos, de la epístola a los Romanos. Pero en el verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Me quedo con esta porción: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verso 5 es algo que abre una profunda brecha. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano, especialmente aquellos nacidos de nuevo, luchamos cada día por agradar a Dios. Hemos muerto a los deseos, a los desdenes, y ahora vivimos una novedad de vida en Cristo. Pero la lucha sigue, la guerra sigue.
A medida que el espíritu se alimenta, la carne se debilita. A medida que la carne se alimenta, el espíritu se debilita. ¿Qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú que estás esclavizado en un vicio, que tienes algo que sabes que está malo, pero que no puedes dejarlo, que no puedes salir de eso. Yo recuerdo un consejo tan sencillo y tan humilde que el Señor me reveló hace un tiempo hablándole a un borrachito. Le dije: no te preocupes por dejar de tomar, preocúpate por buscar a Dios, porque cuando Dios entra, el diablo sale. Cuando nos debilitamos es porque nos apartamos de Dios. Cuando nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Esa lucha interna que tú tienes, ese odio que se atrinchera dentro de tu corazón, ese malestar que no te deja estar tranquilo ni tranquila, todas esas maquinaciones, todas esas debilidades, pecados ocultos o expuestos, pequeños o grandes, al fin y al cabo, todos son pecados. Alguien podrá decir: gracias a Dios que yo no he fornicado, gracias a Dios que no me he drogado, gracias a Dios que no he adulterado, gracias a Dios que no he asesinado. ¡Qué bueno! Pero si has cometido cualquier otro tipo de pecado, igual es de pecado. Sin embargo, la solución, el antídoto para el pecado, es la gracia benefactora de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que tú y yo nos humillamos a Él y le pedimos a Él misericordia, Él se engrandece y se fortalece. Y cuando Él se engrandece y se fortalece dentro de nosotros, el pecado huye de nosotros. ¿Con cuánta razón? Dice Santiago: resistid al diablo. Someteos a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Carísimos de Jesucristo, les envío un abrazo muy fuerte. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Espero que este día tengas victoria sobre el pecado, y mañana y pasado y todos los días, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Bendiciones. Con permiso.